tan extenso esto. Bueno, tenemos que hablar de los derechos reales de garantía. Tratemos de que sea lo más parecido a una clase presencial, así que las preguntas que tengan, por supuesto, háganlas, habiliten el micrófono, usen el chat, ¿sí? Eh, bueno, volviendo al tema, tenemos que hablar de los derechos reales de garantía. Cuando comenzamos la cursada, habíamos hablado de la clasificación de los derechos reales, ¿sí? Recuerden que una primera clasificación es la que divide a los derechos reales en principales y accesorios, ¿sí? Eh, Principales son aquellos derechos reales que tienen autonomía y que no dependen de otro derecho para su existencia y su subsistencia. Y los derechos accesorios son aquellos que no tienen autonomía y que para su nacimiento y su ejercicio y su extinción dependen de una obligación principal, ¿sí? Son los que denominamos derechos reales de garantía, es decir, derechos que están constituidos en función de garantía, en aras de asegurar el cumplimiento de una prestación, ¿sí? De una obligación principal. Cuando hablamos de las diferencias y relaciones entre los derechos reales y los derechos personales, uno de los supuestos en los que hablamos de relación es cuando nos referimos a los derechos reales en función de garantía de un derecho personal, ¿sí? Es decir, en el ámbito de las obligaciones, ustedes saben, hay un deudor y un acreedor y una prestación que ese deudor debe cumplir en favor del acreedor. En algunas situaciones, además, ese cumplimiento o la seguridad de ese cumplimiento va acompañado de la constitución de un derecho real, ¿sí? Que tiene por finalidad asegurarle al acreedor que ante el incumplimiento del deudor existe, va a tener un bien afectado, ¿sí? A garantizar ese cumplimiento y además con la preferencia de cobro por encima de otros acreedores que hubiere con relación al mismo deudor. Además, hay que aclarar que no es lo mismo garantías reales que derechos reales de garantía, ¿sí? Las garantías reales serían el género, ¿sí? Y los derechos reales de garantía vendrían a ser la especie. Habría una relación de género a especie entre garantías reales y derechos reales de garantía. A ver, en el ámbito de las obligaciones, ¿sí? Eh, hay dos elementos cuando esas obligaciones reconocen una convención entre las partes. Hay dos elementos que son vitales para el acreedor. Primero, la figura del deudor con el que está contratando, es decir, el acreedor contrata con ese deudor o bien porque lo presume solvente o bien porque lo presume un sujeto que se va a contraer al compromiso asumido. Y la segunda cuestión vital para el acreedor es qué patrimonio del deudor puede ser útil para garantizar el cumplimiento de esa prestación, ¿sí? En este contexto hay dos tipos de garantías. Tenemos las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales tienen que ver con ciertas disposiciones que se introducen a la obligación que son un mecanismo de compelir al deudor al efectivo cumplimiento. La más común, y que ustedes seguramente hayan visto en los contratos, es la fianza, ¿sí? Pero además, perdón, el código contempla otro tipo de garantías personales, como puede ser una cláusula penal, ¿sí? La cláusula penal es aquella en la cual se establece una sanción pecuniaria determinada
en el acto constitutivo, que es un accesorio como sanción adicional para el deudor en caso de que no cumpla. Debe, ante el incumplimiento, no solo va a deber la obligación comprometida, sino que también va a deber este accesorio que es la cláusula penal. ¿Sí? En el ámbito de las garantías reales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el derecho de retención. ¿Sí? El derecho de retención es una garantía real porque se refiere a una cosa afectada al cumplimiento de la prestación, pero no bajo el diseño de un derecho real, ¿sí? ¿No? Sino que en todo caso por disposición de la ley. ¿Sí? ¿Qué dice el código en materia de retención? Bueno, cuando el deudor debiese una prestación vinculada a una cosa, el acreedor tiene derecho a retener la cosa objeto de esa prestación, ¿sí? En razón del crédito contraído. Es decir, la cosa no puede ser cualquier cosa objeto de una retención, sino que tiene que ser una cosa que haya sido el objeto de la prestación. ¿Sí? El típico caso que utilizamos para explicar derecho de retención es el caso del mecánico. ¿Sí? Yo le llevo un vehículo para reparar, el mecánico lo repara y cuando voy a retirar el vehículo soy reticente para pagar el honorario por el trabajo. Bueno, ese incumplimiento del deudor faculta al acreedor a retener el vehículo hasta tanto sea desinteresado. Podríamos ponerlo en otros ejemplos. Por ejemplo, se me rompió una computadora. La llevo a una casa que dedicada a reparar dispositivos y le dejo el dispositivo al técnico y cuando lo voy a retirar me niego a pagarle, el técnico puede retener esa computadora hasta tanto sea satisfecho el crédito. Esto es una garantía real, porque la ley me dice, ante esta hipótesis, el acreedor puede retener la cosa. Pero no es un derecho real, porque este derecho de retención, a diferencia de los derechos reales de garantía, no tiene oponibilidad absoluta. Tiene no solo oponibilidad relativa, sino que, digamos, en virtud de esto, el retenedor puede ejercitar su derecho de retención solo con relación al deudor. En cambio, en los derechos reales de garantía, también tengo una cosa afectada a la prestación o al cumplimiento de la prestación, pero en ese caso, el derecho real tiene como nacimiento un acuerdo, un contrato, ¿sí? Y a partir del contrato que da nacimiento al derecho real de garantía, el acreedor tiene un derecho oponible erga omnes, ¿sí? Es decir, de oponibilidad absoluta. Y que además, en caso de incumplimiento del deudor, lo faculta, o incluso en caso de incumplimiento del deudor a otro acreedor que fuese a subastar el bien sobre el cual recae el derecho real, el acreedor que tiene un derecho real de garantía, además tiene preferencia de cobro. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre garantía real y derecho real de garantía? Bien. Bueno, yo les decía, hoy vamos a analizar los derechos reales de garantía, ¿sí? Que como dijimos, son derechos reales accesorios, ¿sí? Y que la vinculación que encontramos con los derechos personales es que hay dos vinculaciones. La primera es que los derechos reales de garantía solo pueden nacer de un contrato, es decir, la fuente que da nacimiento al derecho real de garantía es el contrato,
y además son accesorios de una obligación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa esta regla de la accesoriedad. En el código de Vélez-Sarsfield teníamos regulados 3 derechos reales de garantía. La hipoteca, la prenda y la anticresis. En el código nuevo pasa lo mismo. También están regulados estos 3 derechos reales de garantía, ¿sí? La diferencia que tenemos entre el código de Vélez y el nuevo código es que el nuevo código trae disposiciones comunes a los derechos reales de garantía, algo que no pasaba en el código de Vélez. Vélez directamente regulaba la hipoteca, a la prenda y la anticresis, y a partir de estas regulaciones particulares, la doctrina había extraído conclusiones generales aplicables a los 3 derechos reales. ¿Qué hizo el legislador de 2015? Bueno, a fin de evitar tanta casuística como tenía Vélez, eh, incluyó disposiciones generales, ¿sí? Para ponerlo en números, la hipoteca tenía un articulado de más de 120 normas, ¿sí? Si ustedes ven ahora la regulación del derecho real de hipoteca, está regulada entre los artículos 2205 al 2212. Solo 7 artículos. ¿Por qué? Porque todas las disposiciones generales, que las van a encontrar entre el artículo 2184 y 2204, son aplicables a la hipoteca. Esto hizo que en materia de regulaciones particulares el articulado se haya reducido sensiblemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudiamos los derechos reales de garantía? A partir de las normas generales, y después en cada derecho real de garantía en particular vemos los aspectos que distinguen a un derecho de otro, ¿sí? Esta es la manera que vamos a abordar. También es cierto que hay normas generales que, más allá de ser aplicables a todos los derechos reales de garantía, tienen impacto en algunos derechos reales en particular, con mayor trascendencia que en otros, ¿sí? Por supuesto, cuando se dé esta hipótesis, vamos a hacer, o voy a hacer la salvedad para que tengan presente por qué aparece esta distinción, o mejor dicho, por qué es necesario aclarar que este artículo se aplica especialmente para determinado derecho real, ¿sí? ¿De qué manera abordamos digamos, el estudio de los derechos reales de garantía? A través de lo que conocemos como caracteres de los derechos reales de garantía, ¿no? Los caracteres son 4. Hay 3 caracteres que se denominan caracteres esenciales, y hay uno que se denomina carácter natural, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los caracteres esenciales y entre el carácter natural? En que los caracteres esenciales, cuando faltan, implica la ineficacia del derecho real de garantía. En cambio, los caracteres o el carácter natural, que es uno solo, si falta, no implica o no conlleva la ineficacia del derecho, ¿sí? El derecho sigue subsistente, y este carácter natural cumple una función distinta, ¿sí? Bueno, el primer carácter que van a encontrar regulado en el código es el de convencionalidad, ¿sí? Artículo 2185, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 2185? Los derechos reales de garantía nacen de un contrato. No pueden surgir ni de la ley ni de una disposición judicial,
¿sí? Es decir, que la fuente por la cual una persona constituye un derecho real de garantía sobre un inmueble es de tipo convencional, nace del contrato. ¿Cuáles serían estos contratos? Bueno, básicamente tres. Contrato de hipoteca, si voy a constituir un derecho real de hipoteca. Contrato de anticresis, si voy a constituir un derecho real de anticresis. O contrato de prenda, si voy a constituir un derecho real de prenda. ¿Sí? No puede haber constitución legal ni judicial. Ahora, vamos a aclarar que hay un supuesto que puede llegar a generar cierta confusión en el código, ¿sí? Que tiene que ver con una norma que está en el artículo 1171, ¿sí? Está dentro, o sea, debemos ir a las normas del contrato de compraventa. ¿Qué dice el 1171? Algo que quizás ustedes recuerden. Dice, el boleto de compraventa es oponible al concurso o quiebra del vendedor fallido cuando el boleto tenga fecha cierta y el comprador haya pagado por lo menos el 25% del precio. ¿Sí? La segunda parte del 1171 dice, en este caso, el juez deberá disponer que se otorgue escritura en favor del comprador y si hubiere, y acá viene la parte que nos interesa, y si el saldo de precio se hubiese convenido en cuotas, deberá constituirse hipoteca en primer grado en favor del concurso o quiebra del vendedor. ¿Sí? Esta disposición del código ha llevado a algunos autores a sostener que estaríamos frente a un supuesto de constitución legal, porque la ley dice, dado este supuesto, es decir, siendo procedente la oponibilidad del boleto frente al concurso o quiebra, y si hay un saldo de precio a pagar en cuotas, entonces la ley exige la constitución de hipoteca, ¿sí? En favor del concurso o quiebra para garantizar el cumplimiento de la prestación, o sea, del pago del precio. Otros autores en realidad dicen esto no es un supuesto de constitución legal, sino que es un supuesto de constitución forzosa. Es decir, en el 1171 no está en juego la discusión sobre si es un caso de constitución legal o convencional, porque sigue siendo convencional, sino que la ley exige que en ese caso se constituya hipoteca. Pero las condiciones de esa contratación, de ese contrato de hipoteca, quedan subordinadas a lo que las partes pacten al momento de celebrar el contrato de hipoteca. ¿Sí? Es decir, que el 1171 no, digamos, jugaría como una excepción al principio de convencionalidad del 2185. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. El segundo carácter que encontramos regulado en el código es la accesoriedad o el carácter de accesoriedad. ¿Sí? Tengo una laguna, no recuerdo si es el 2187, me parece que es, si no estoy equivocado. ¿Qué dice el precepto? Los derechos reales de garantía son accesorios de una obligación principal. Es decir, están constituidos para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Es decir, que su existencia o su nacimiento, su existencia y su extinción depende de la efectiva celebración de una obligación principal. ¿Sí?
nadie grabaría un bien propio, porque sí, si no existiese un crédito al cual debiese asegurar, ¿sí? Es decir, la Constitución, en este caso, la Constitución de la hipoteca viene a garantizar el cumplimiento de la prestación. Esta regla de accesoriedad genera estas consecuencias. Si la obligación principal se extingue, por vía de accesoriedad, se extingue el derecho real de garantía. Ahora, si el derecho real de garantía se extingue, esto no acarrea a la extinción de la obligación principal, ¿sí? La obligación principal subsiste, pero ya el acreedor no va a tener un derecho real de garantía sobre el cual hace, digamos, tener resguardado el cumplimiento de la prestación, ¿sí? Ahora, esta regla general eh, en el código, a ver, perdón, vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda esto. ¿Cuándo podría extinguirse la garantía? Y bueno, miren, por destrucción del objeto o desaparición del objeto, es decir, cuando ya no está el objeto, digamos, sobre el cual recae la garantía, por, digamos, ustedes saben, el objeto de los derechos reales como regla son las cosas, por lo tanto, si se destruyó la cosa o la cosa desapareció, y bueno, ya no hay objeto, por lo tanto no hay derecho real de garantía. Pero esto no implica que no subsista la obligación principal. También podría pasar que el acreedor renuncie al derecho real de garantía. ¿Sí? Sin que ello implique renuncia del crédito. Ahí también se extingue el derecho real de garantía. Ahora, hay excepciones, sin embargo, a esta regla general de la accesoriedad. Porque, por ejemplo, el código establece que si el objeto sobre el cual recae la garantía estuviese asegurado, ante la destrucción o desaparición de la cosa, el derecho real se subroga sobre la indemnización o precio que sustituye a lo que constituía el objeto. ¿Sí? Si, por ejemplo, estaba frente a una hipoteca y el inmueble sobre el cual recaía la hipoteca, producto de un incendio, desaparece, ¿sí? Y en ese caso, el titular del inmueble hipotecado cobra un seguro, ¿sí? Como resarcimiento por la destrucción de la cosa, el derecho real de garantía se traslada de pleno derecho de la cosa que dejó de existir a la indemnización que la sustituye, ¿sí? Em, Así que, digamos, pueden haber matices en materia de accesoriedad, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se produce la novación. ¿Se acuerdan lo que era la novación en materia de obligaciones? Era la extinción de una obligación, ¿sí? Y el nacimiento de una nueva. Bueno, el código dice que que digamos, con la extinción de la obligación por novación se extinguen los accesorios, ¿sí? Entre los accesorios, por supuesto, incluimos al derecho real de garantía. Eh, con lo cual, eh, podría pasar que esté frente a una extinción por cambio de. ¿Se acuerdan que la novación podía producirse por cambio de sujeto o por cambio de objeto de la prestación? ¿Sí? Imaginen que se produce la extinción por cambio de sujeto. Bueno, el código dice la, este, nueva obligación, o mejor dicho, el gravamen se traslada a la nueva obligación
si los nuevos sujetos de la relación obligacional la, este, aceptan la subsistencia del gravamen, ¿sí? Es decir, que podemos tener pseudo excepciones al principio de accesoriedad. Aparece perdón, ¿preguntas hasta acá? Materia de accesoriedad, ¿está claro? Sí. Bueno, aparece un tercer elemento en materia de derechos reales de garantía que tiene que ver con el que denominamos especialidad. La especialidad en materia de derechos reales de garantía, además, se subdivide en dos supuestos. La especialidad en cuanto al objeto y la especialidad en cuanto al crédito, ¿sí? La especialidad en cuanto al objeto la vamos a encontrar regulada en el artículo 2188 y la especialidad en cuanto al crédito la vamos a encontrar en el artículo 2189. La especialidad en cuanto al objeto se refiere a qué objeto es el objeto de la garantía y cómo debe estar individualizado para que sea posible el nacimiento del derecho real, ¿sí? Y acá ahí aparece una cuestión que ya hemos señalado en las primeras clases, que tiene que ver con la posibilidad de que el derecho también sea objeto de los derechos reales. ¿Se acuerdan que como regla, esto lo tenemos consagrado en el artículo 1883, el objeto de los derechos reales son las cosas, ¿sí? Eh, que según el artículo 16 del Código, entendemos por cosas los objetos materiales susceptibles de valor económico. Pero la última parte del 1883 dice que los derechos también pueden ser objeto de los derechos reales cuando la ley expresamente lo autoriza, ¿sí? Y si vamos a las disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de derechos reales de garantía, reitera esta regla en el 2188, cuando dice cosas y derechos pueden ser el objeto de los derechos reales de garantía, ¿sí? En cuanto a los derechos, solo pueden ser objeto cuando la ley expresamente lo autoriza, ¿sí? La misma disposición que teníamos o que tenemos en el 1883. ¿Habrá algún supuesto de derecho como objeto de los derechos reales de garantía? Sí. Ustedes ya vieron superficie, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que al estudiar superficie, entre las facultades que tiene el superficiario, hay una que está prevista en el artículo 2112 si no me equivoco, 2112 del Código, que establece que el superficiario puede constituir derechos reales de garantía sobre el objeto de la superficie, ¿sí? Y que incluso, porque la superficie, recuerden que como derecho real le confiere al superficiario el derecho de usar, gozar y disponer física y jurídicamente del subsuelo, del suelo y del vuelo en la medida de lo que se dispone en el acto constitutivo, ¿sí? Ahora, en cuanto al vuelo, es decir, lo que está por encima de la superficie, puede suceder que al momento de constituirse, este derecho real no esté todavía, si es una superficie edilicia, la edificación, o si es una superficie forestal, la plantación. Puede ser que esté frente a un terreno pelado, un terreno baldío, en el cual
hay que construir o hay que forestar o plantar, ¿sí? Entonces, lo que tiene ahí el superficiario es el derecho a edificar o el derecho a forestar o el derecho a plantar, ¿sí? Y como muchas veces, para poder llevar a cabo un emprendimiento, ¿sí? De tipo edilicio o de tipo forestal necesita financiamiento, el legislador, teniendo en cuenta esta circunstancia, ha previsto que el superficiario pueda hipotecar o pueda constituir de derecho real de garantía, si quieren, para ser más genéricos, sobre el derecho que tiene a forestar, a plantar o a edificar, ¿sí? En ese caso, el objeto de la hipoteca no sería el inmueble porque todavía la plantación, la forestación o la edificación no están, sino que el objeto de esa hipoteca sería el derecho a plantar, a forestar o a edificar, ¿sí? ¿Se entiende la distinción? ¿Sí? Bueno, y en este sentido, el 2188, en conjunción con el artículo 2112 del Código, permiten al superficiario que el objeto de ese derecho real de garantía sea el derecho a edificar, a plantar o forestar. Claro está que una vez ya crecida la forestación o la plantación o terminada la edificación, el objeto se traslada, el objeto de la hipoteca, ¿no? Se traslada del derecho a plantar, a forestar o edificar a lo plantado, forestado o edificado, ¿sí? Ahí sí tengo una traslación del objeto que antes era un derecho a el objeto que ahora es un inmueble, ¿sí? Este sería uno de los supuestos de derechos como objeto de los derechos reales de garantía, ¿sí? Ahora, dicho esto, la otra pregunta es, ¿quiénes pueden constituir derechos reales de garantía? ¿Sí? Bueno, a ver, hay una regla. El titular de dominio, por supuesto que puede. Perdón, si se llega a cortar el Zoom, volvemos a la misma reunión, ¿sí? Eh, el titular de dominio, por supuesto que puede. El condómino puede con relación a su parte indivisa. Y si se quisiese grabar toda la cosa, se necesitaría el consentimiento de todos los condóminos. El titular del derecho real de propiedad horizontal también puede. El titular de conjuntos inmobiliarios también puede. Por supuesto, el de los cementerios privados y el del tiempo compartido. Eh, el titular de la superficie en la medida que mencionamos recién. Y después, el titular de usufructo no puede, ¿sí? Aun cuando desde lo axiológico se pondera que sería útil una reforma que habilite al usufructuario a constituir hipoteca, la ley no lo permite, por supuesto tampoco se puede en el derecho real de habitación ni en el derecho real de uso. Ahora bien, volviendo al objeto en cuanto a la especialidad, lo que exige el código es que el objeto sea debidamente individualizado en el acto constitutivo, ¿sí? Ahora, la individualización del objeto depende del tipo de derecho real de garantía que estoy constituyendo, ¿sí? En la hipoteca, donde el objeto es un inmueble, la individualización tiene que hacerse en función de qué datos: calle, número, medidas, linderos, nomenclatura catastral, superficie, ¿sí? Y todo otro dato que permita individualizar adecuadamente al inmueble, ¿sí? En la prenda, ¿sí? Tenemos dos tipos de prenda. La prenda con registro, por ejemplo, en los automotores. La prenda de automotores exige la individualización del automotor con, por supuesto, datos de dominio, número de motor y número de chasis, ¿sí?
En las cosas muebles, si es una prenda sobre una cosa mueble no registrable, bueno, individualización de la cosa de modo tal que pueda saber cuál es la cosa no registrable afectada al gravamen. Y en el caso de la anticresis, donde vamos a ver que en la anticresis el objeto son las cosas registrables, con lo cual pueden ser inmuebles o muebles registrables, ¿sí? Van a tener que cumplirse los mismos recaudos que hemos visto en materia de inmuebles o en materia de automotores, ¿sí? Porque la anticresis también puede recaer sobre automotor. Ahora,